Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este martes. La semana informativa todavía es muy joven y además ha amanecido esta jornada con mucha humedad, pero algo soleada en la capital cubana. Así que voy a abrir una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 26 de mayo de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una cuestión que ha atrapado la atención de muchos televidentes cubanos que en los últimos días han visto una especie de juicios ejemplarizantes que se están transmitiendo en el noticiero estelar de la televisión. Voy a hablar de cuando el espectáculo sustituye a la justicia. Por otro lado, hablaré también del precio del arroz, ese ingrediente imprescindible de las mesas cubanas que está desaparecido del mercado liberado y del mercado informal. Y claro está, el precio se ha disparado. Por último, Argelia revela el costo de los médicos cubanos que hacen misión en ese país. Son 65 millones de euros al año y ya les daré algunos detalles. Y claro está, no perderé ocasión este martes tampoco de recomendarles que se queden en casa. Ayudemos a frenar esta pandemia. Quédate en casa siempre que puedas. Presentados los titulares, voy a tomarme el cafecito informativo. Primero me voy a servir un poco. Está recién colado, breve, que hay que ahorrar. El café es uno de esos productos desaparecidos, así que voy a apurar este sorbito breve, amargo, muy amargo, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer buchito de café del día, les recuerdo también, como es tradición en este podcast desde diciembre de 2019 en que comencé a hacerlo, que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias y cuestiones en las páginas del diario digital 14ymedio.com que hacemos desde dentro de Cuba. Ya saben, los residentes en la isla tendrán que usar proxies anónimos o servicios de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Dicho esto, me voy con la primera cuestión que ya les anunciaba y les advertía, tiene que ver con esta especie de juicios ejemplarizantes que con cada vez más frecuencia se están transmitiendo en los medios oficiales cubanos. Voy a hacer algunos antecedentes para los que no están muy familiarizados con el tema. En medio de la pandemia, en medio del creciente desabastecimiento de productos básicos, pues la prensa oficial está haciendo lo que mejor sabe hacer: satanizar, lapidar públicamente y echar la culpa hacia los supuestos transgresores, los presuntamente delincuentes que están provocando la actual situación con su acaparamiento y con la reventa de productos. Esa es una vieja estrategia que conocemos muy bien los que hemos crecido y nacido en la Cuba de este medio siglo, y tiene que ver con escurrir el bulto, escurrir la responsabilidad, señalar a otros siempre como culpable. O sea, no es la ineficiencia del centralismo estatal, no es la falta de productividad del país, ya no es la incapacidad de los líderes y los dirigentes para hacer que los cubanos podamos tener una vida próspera y cómoda, sino que la culpa siempre tiene que ver con el comerciante, con el emprendedor, con el que se atreve a echar adelante un negocio o un tipo de emprendimiento fuera del control estatal. Está claro que la ilegalidad, el clandestinaje y todas esas deformaciones pues no son nada que debamos promover ni ensalzar. Pero lo cierto es que muchos de estas personas que han sido mostradas en los medios oficiales cubanos como una especie de Satán del comercio informal, en realidad lo que trataban de hacer era cubrir un nicho de mercado que el Estado no estaba cubriendo o pues aprovechar la demanda, la alta demanda de un determinado producto. Estoy pensando, por ejemplo, en el comerciante de cebollas, en el otro comerciante de piezas de auto, que han sido mostrados en estos medios como si se les estuviera haciendo un juicio público. Todo esto hecho además violando absolutamente todas las garantías procesales
que debe acompañar a un acusado. Mientras usted no pase por un tribunal, mientras un juez no lo castigue, mientras no se compruebe que usted hizo un delito, usted es inocente. Pero los medios oficiales cubanos se están saltando esa máxima, que es una máxima básica, un precepto, una piedra angular de la justicia en cualquier lugar. Entonces estamos viendo este tipo de escarmiento público que sí puede arrancar algunas sonrisas y algunos aplausos de ciertos televidentes que creen que porque capturaron al hombre que tenía un almacén privado lleno de cebollas, ahora la cebolla va a llegar a su plato. Falsa ilusión. ¿Dónde están esas cebollas? Ya sabemos, se van a perder en el entramado burocrático y oficial. Por tanto, no significa para nada que apresar, detener, enjuiciar y someter a este escarnio a un comerciante privado vaya a redundar en un mejor abastecimiento para las familias cubanas. Así que mucho cuidado con estos juicios ejemplarizantes, seamos responsables. Tenemos que darnos cuenta, que se está aquí saltando cuestiones legales que hoy van contra estos comerciantes informales, mañana irán contra nosotros. Así que ojo con esto y sobre todo responsabilidad a los periodistas que están haciendo esto. Esto es un acto de abuso de poder, de total irresponsabilidad con cuestiones legales y sobre todo es una evidencia de que la justicia en Cuba no se imparte según lo que dice la Constitución, el Código Penal, los decretos y las leyes, sino a merced de voluntarismo, deseos de hacer situaciones ejemplarizantes y sobre todo pues de echar la culpa. Siempre a alguien que no sea el régimen, la Plaza de la Revolución, el gobierno, las autoridades y el Partido Comunista. Así que mucho cuidado con estos juicios ejemplarizantes. Nos pueden regalar unos minutos de plácemes frente al televisor, pero encierran algo realmente perverso y es el irrespeto a la justicia, a la presunción de inocencia y al debido respeto que merece todo acusado. Bien, me he extendido un poco, pero me voy a dar otro sorbito de café para seguir, porque el segundo tema pica, se extiende y cuesta mucho. Hablando de costos de la vida, de desabastecimiento, pues hay un producto que es como el rey de las mesas cubanas. Me estoy refiriendo al arroz. El arroz está tan indisolublemente vinculado a la comida del día a día en esta isla que hay muchos de mis compatriotas que piensan que no han comido si en el plato, además de algo de vegetales, proteínas, viandas, no tienen su poco de arroz. El arroz, señoras y señores, ha sido el gran matahambre de este país, porque incluso en los momentos en que no había la posibilidad de contar quizás con unos vegetales, con frutas, con verduras, ni siquiera con frijoles, pues ahí estaba el arroz resistente para poder llenar el plato, llenar los estómagos y al menos satisfacer ese golpe del hambre. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el arroz? Bueno, el arroz es un producto que básicamente es importado en esta isla. Se calcula, según cifras oficiales, que el país durante 12 meses, durante un año, consume unas 700.000 toneladas de arroz, unas 700.000 toneladas de arroz se consumen en este país. Una cantidad que puede haber ido creciendo poco a poco en los últimos años, también con la aparición de un sector privado pujante, donde hay muchos negocios gastronómicos que junto a la mayoría de los platos principales pues dan su acompañamiento o su guarnición con arroz. Así que sí, hay un alto consumo no solamente en las casas, sino también en los negocios privados. Pero ¿qué ha ocurrido? Hasta el año pasado había varias opciones para comprar arroz. El arroz del mercado racionado, ya saben, cantidades limitadas, calidades dudosas y precios subvencionados. También había un mercado libre de arroz, básicamente importado, fundamentalmente de Brasil y también de Vietnam, donde se podía comprar el arroz oscilando entre 4 y 5 pesos cubanos la libra. Pues déjenme decirle que ahora mismo ese mercado liberado legal de arroz ha desaparecido. Prácticamente en los mercados agrícolas de todo el país no se encuentra el arroz y en el mercado informal en La Habana
el precio de una libra de arroz ha llegado a los 25 pesos cubanos y subiendo, que ya tengo amigos que lo han comprado incluso a 30 y 35. O sea, estamos hablando del salario diario de un trabajador cubano por una libra de arroz. ¿Qué trae esto como consecuencia? Bueno, esto es un drama de incalculables proporciones porque hay muchos, no solamente casas y familias, sino muchos negocios, muchas organizaciones, muchos grupos que no pueden tramitar su trabajo del día a día sin arroz. Por ejemplo, no solamente en torno a las personas, la mayoría de los refugios de animales de este país viven a base de los preparados que hacen con arroz. También los pequeños comedores para ancianos, los de la iglesia, viven fundamentalmente de acompañar cada plato con arroz. Y ahora mismo el arroz está perdido en Cuba. De las 700.000 toneladas anuales que se necesitan, más de la mitad se importan desde el extranjero. ¿Por qué no se cultiva arroz en la isla? Es una larga historia. Desidia, mala organización agrícola, falta de fertilizantes, falta de agua y bueno, falta de estímulo de los productores para cosechar y vender. Así que ya saben, el arroz ahora mismo en La Habana está por encima de los 25 pesos cubanos la libra. ¿A ustedes les recuerda algo? A mí sí. En los años 90 llegó a estar a 50 pesos la libra y mucho más. Así que esa moneda de cambio que es el arroz ahora mismo está al alza, absolutamente, alejándose de los bolsillos de los cubanos. Me voy rápidamente comentándoles que Argelia, sí, el gobierno argelino ha publicado el acuerdo, el convenio de cooperación que firmó con Cuba para el envío de unos casi 900 profesionales sanitarios. El monto que paga Argelia, 65 millones de euros anuales. La pregunta es la pregunta del millón. ¿Cuánto reciben esos profesionales que están alejados de su familia, muchas veces en situaciones complicadas, ejerciendo la profesión? ¿Cuánto de ese dinero termina en sus bolsillos? Y la otra pregunta es, ¿cuándo se va a explicar en Cuba de manera transparente qué se hace con ese dinero? Porque a mí me cuesta trabajo imaginar que con 65 millones de euros anuales que entran desde Argelia, una parte para los médicos, otra supuestamente para el sistema sanitario, no haya una aspirina ni una venda en Cuba. Así que bueno, vamos a ver qué se hace con esos 65 millones de euros argelinos. Y me voy ya despidiendo hasta mañana recordándoles que se queden en casa. Quédate en casa siempre que sea posible. Muchas gracias.